Creepypasta. El episodio secreto de Bob Esponja. Bienvenido al lado oscuro de Bob. Todavía recuerdo con claridad lo que me pasó en ese día, que lamentablemente, nunca podré olvidar. Muchos relacionan la serie de Bob Esponja, como la más importante, y más querida de todas. Yo en lo personal, tuve una anécdota con mi hermano, que a día de hoy, solo nos quedó marcado como un trauma en nuestra niñez. Corrían los años de la década 2010, en ese tiempo yo iba al colegio, y era un niño pequeño. Habíamos tenido un paseo por mi escuela, y de casualidad, tuvimos a las instalaciones de Nickelodeon por esos años, por un premio que habíamos ganado con mucho esfuerzo y dedicación, que ahora, me olvidé de qué se trataba. Yo recuerdo suplicarle a mis padres para que me dejaran ir al igual que mi hermano, porque sabíamos que iba a ser un paseo muy divertido. Cuando mis padres nos dieron el permiso, nosotros dos con nuestros amigos, fuimos a las instalaciones de lo que podía ser un mundo asombroso. Y como era de esperarse, todos nos quedamos sorprendidos por el tour que nos hicieron ahí. Todos no podíamos creer que se podía ver cada cosa que se creaba en los estudios. Hasta que luego, llegamos a una sección en donde se creaban los episodios y temporadas de Bob Esponja. Y mientras el hombre nos explicaba cómo se hacían los storyboards, y más cosas así, yo de pura curiosidad le dije al hombre: «Señor, hay un capítulo secreto de Bob Esponja que me recomienda ver con mi hermano». El hombre puso una cara muy fría, para luego, poner una cara como de un maniático loco. El hombre, sacó un disco muy bien cuidado, y me dijo: «Muchachito, aquí tienes el episodio secreto de Bob Esponja, solo y exclusivamente para ti y tu hermano». Yo me puse feliz, el hombre me regaló el disco, y luego me fui a casa con mi hermano. Al llegar saludamos a nuestros padres y rápidamente, yo y mi hermano vamos corriendo hacia nuestra habitación, para poner el disco de Bob Esponja en la televisión del cuarto. Al ver el disco nos sorprendimos, ya que el episodio se llamaba Welcome to Bob's Dark Side. En español sería Bienvenido al lado oscuro de Bob. Ese nombre nos puso muy sorprendidos, y muertos de curiosidad, pusimos el disco en el disco duro para que el capítulo se reproduzca. Pero este no se reproducía. Yo y mi hermano, le dimos un fuerte golpe al disco duro para que el capítulo se reproduciera sin problemas, pero el disco no estaba funcionando. Yo y mi hermano nos habíamos cansado, eran las 8 de la noche y ya teníamos que cenar. Comimos muy deprisa y volvimos a nuestro cuarto, para poder solucionar el problema del disco. Este lamentablemente seguía sin funcionar, yo y mi hermano nos decepcionamos y al final, terminé guardando el disco de Bob Esponja en mi armario. Cuando eran las 3 de la mañana, me fui al baño porque tenía muchas ganas de orinar. Mi hermano estaba durmiendo, y yo al volver hacia el cuarto, quise intentar por última vez poner el disco de Bob Esponja en la televisión. Lo intenté varias veces, pero no funcionaba. Y de un golpe de suerte, sin esperármelo para nada, el capítulo comenzó a reproducirse. Yo me puse feliz y rápidamente desperté a mi hermano. Paramos el episodio para traer palomitas y verlo completo, sin perdernos ninguna parte. El episodio comenzó con un texto con letras rojas, y un fondo oscuro que decía: «Bienvenido a mi lado oscuro». El capítulo comenzó con Bob Esponja, Patricio, Calamardo, y Don Cangrejo, llorando en el crustáceo cascarudo. Estos cuatro estaban llorando, ya que este restaurante, estaba en una crisis irrecuperable, y no tenían el dinero suficiente para mantenerlo. Pero a Bob Esponja esto no lo iba a detener. Este planeaba crear un nuevo restaurante, muy cerca del que ya tenían. El plan de Bob Esponja fue aprobado, y el nuevo establecimiento, ya estaba en proceso. Este nuevo restaurante, iba a empezar desde cero, siendo un sitio muy pequeño, para que luego, genere muchas ganancias. Mientras tanto, la Arenita, Plankton, Perlita y Larry, iban a intentar mantener el crustáceo cascarudo. El nuevo establecimiento de Bob Esponja se llamaba Bob's Restaurant. El español sería El restaurante de Bob.
Este restaurante tenía un poco de todo, como por ejemplo, nuevas hamburguesas, pizzas, empanadas, tacos y otras comidas que no tenía el crustáceo cascarudo. Cuando por fin se creó el nuevo restaurante, Calamardo sería el encargado, Bob Esponja y Patricio serían los que preparan la comida, y Don Cangrejo el de limpieza. Al principio al restaurante de Bob Esponja le estaba yendo bien, y poco a poco iba generando más ganancias. Y con todo el dinero que habían ganado con el nuevo restaurante, Bob Esponja sugirió a los otros tres que compren más espacio en el restaurante, ya que recordemos que este había empezado muy pequeño. Calamardo Tentáculos fue el que terminó comprando más espacio para el restaurante. Luego de eso, más y más clientes iban al restaurante de Bob Esponja para comer. Mientras tanto, el crustáceo cascarudo se estaba manteniendo con lo poco que tenía, para no desaparecer. Pasaron los meses y el restaurante de Bob Esponja le seguía yendo bien, el establecimiento ya tenía 3 pisos. Era como una mansión gigante, y muy lujosa. Por otro lado, el crustáceo cascarudo se estaba recuperando lentamente, ahora tenían algo de dinero para mantenerlo, gracias a los pocos clientes que decidieron comer ahí. Pasan los años, y ocurrió lo que nadie se imaginaba. El establecimiento de Bob Esponja comenzó a decaer, gracias a la excesiva subida de productos y el aumento de estos, hicieron que el restaurante poco a poco esté por cerrar para siempre. Bob Esponja y los otros 3 se preocuparon, pero por lo menos eran millonarios y podían mantener el restaurante con mucha facilidad. Y el crustáceo cascarudo había vuelto a triunfar, ya que los productos empezaron a variarse. Bob Esponja sintió mucha envidia, y si el crustáceo cascarudo era un éxito, y el restaurante de Bob Esponja quedaba en ruinas, juró que destruiría ese local. Calamardo intentó calmar a Bob Esponja, pero este estaba muy enfadado. Pasan varios meses, y ocurrió la peor pesadilla de estos 4. El restaurante de Bob Esponja tuvo que cerrar por falta de dinero, y el dinero que habían ganado estos 4, lo gastaron por completo en intentar mantenerlo. El crustáceo cascarudo ya era prácticamente un establecimiento de otro planeta, con una tecnología y limpieza de primer nivel. Bob Esponja ante todo esto, se deprimió. Calamardo, Patricio y Don Cangrejo, no lo podían creer. Estos 3 planeaban quedarse en el crustáceo cascarudo y volver a ganar dinero, pero Bob Esponja tenía tanto odio que no quería ir. Bob Esponja estaba planeando en destruir, y dejar en completa quiebra, al crustáceo cascarudo. Patricio intentó calmar a Bob, pero este en un acto de locura, empezó a atacar a Patricio. Calamardo intenta detener a Bob, Patricio le da con la silla a la cabeza de Bob, y Don Cangrejo lo encierra en un calabozo. Bob Esponja queda encerrado. Patricio le dijo: «Esto es lo que te mereces por ser alguien ambicioso, ahora púdrete, ya que nadie te sacará de ahí». Luego de eso, Patricio, Calamardo y Don Cangrejo, se fueron del restaurante de Bob, para volver al crustáceo cascarudo y ser contratados. Bob Esponja no podía creer que sus amigos lo traicionaron. Este juró venganza. Luego, Bob Esponja hace de todo para salir del calabozo, desde treparse, dar golpes a la pared, etc. Mientras tanto, en el crustáceo cascarudo, los otros 3 ya habían sido contratados por la Arenita. Calamardo, Patricio, y Don Cangrejo, ahora eran los encargados. Bob Esponja había encontrado un lápiz en su calabozo, y con este lápiz, estaba dibujando y planeando cómo iba a ser su venganza. Calamardo, Patricio, y Don Cangrejo, por fin habían vuelto a ganar dinero. En el crustáceo cascarudo pagaban mucho mejor, era muy notable la diferencia que había entre el crustáceo cascarudo, y el restaurante de Bob. Bob Esponja ya tenía los ojos hinchados y llenos de sangre, de tanto llorar y enojarse. Luego, Bob Esponja decidió tomar una siesta, para luego destruir el calabozo con sus manos. Al día siguiente, Bob Esponja se despierta temprano, y desde el primer minuto de su día, empieza a darle puñetazos a la pared del calabozo sin parar. Luego de estar así por varias horas, por fin logró romper la pared del calabozo, lo que significaba que Bob Esponja ya podía escapar de ahí, y comenzar con la masacre. Pero antes de hacer eso, Bob Esponja se va a un sitio lejano y desconocido de fondo de bikini, para comprar una bomba nuclear, y otros objetos afilados.
Obviamente era ilegal comprar estas cosas, pero Bob Esponja y el vendedor hicieron un acuerdo silencioso. Luego, Bob Esponja se dirige al sitio del crustáceo cascarudo, pero todavía estaba cerrado, tenía que esperar una hora para que este se abra. Bob Esponja fue paciente, y esperó a que se abriera el restaurante, en un arbusto bien escondido. Cuando llegó la hora de que el restaurante se abriera, la Arenita, Plankton, Perlita, Larry, y los otros 4, ya habían ingresado al crustáceo cascarudo, al igual que los clientes. De inmediato, Bob Esponja ingresó al establecimiento. Bob Esponja se quedó parado en la puerta principal, todo el mundo lo estaba mirando, y Bob Esponja dijo: Todos me las pagarán, han despertado mi lado oscuro. El espectáculo está por comenzar. Luego, Bob Esponja saca un cuchillo. Este se dirige hacia donde estaba Don Cangrejo. Los clientes empiezan a salirse del establecimiento. Don Cangrejo quiso detener a Bob Esponja, pero este seguía sujetando el cuchillo. Don Cangrejo se fue al baño para encerrarse. Bob Esponja se quedó esperando afuera del baño. Don Cangrejo desde el baño pidió a gritos que lo ayuden, pero nadie le respondía. Bob Esponja con el cuchillo intentó romper la puerta. Cuando este rompió la puerta, Don Cangrejo no tenía nada para defenderse. Bob Esponja lo miró con odio. Y Bob Esponja dijo: Genial, lo que espera este momento. Ahora pudrete basura, ya que nada ni nadie te va a salvar. Bob Esponja con todas sus fuerzas, le abre la boca a Don Cangrejo, y le clava el cuchillo con mucha rabia. Don Cangrejo empieza a sangrar, y Bob Esponja le arranca la cabeza para tirarla en el inodoro. Luego llega Patricio al baño, y se sorprendió al ver a Bob. Bob Esponja sacó una bomba de su bolsillo. Patricio le dijo: ¿Qué estás haciendo? Bob Esponja se estaba riendo, para luego abrirle la boca a Patricio, y tirarle la bomba en su boca. La bomba estalla, los órganos y los huesos de Patricio empiezan a volar por todo el establecimiento. Luego llega Larry, la langosta. Bob Esponja lo lleva a la cocina, y empieza a decapitarlo con su cuchillo. Los gritos eran tan horribles, que a cualquier persona les podría causar un dolor de cabeza. Luego llega Plankton, la Arenita y Perlita, para detener a Bob Esponja y empezar a golpearlo. Pero Bob Esponja sacó una escopeta, y empezó a disparar a Plankton y a Perlita, haciendo que estos dos terminen muriendo. La Arenita Mejillas empezó a golpear a Bob Esponja con una silla. A Bob Esponja se le acabaron las balas, por lo cual no tuvo otra opción que desechar la escopeta. Bob Esponja con su cuchillo, se lo clava en el estómago de Arenita, haciendo que ésta tenga una hemorragia que la terminó matando. Solo faltaba Calamardo Tentáculos. Bob Esponja fue a buscar a Calamardo. Calamardo se había escondido en un pequeño rincón de la cocina, y salió con un hacha, para matar a Bob. Bob Esponja seguía buscando a Calamardo, pero no se lo esperaba verlo atrás. Calamardo le clava el hacha en la frente de Bob, y cuando Bob Esponja se cayó al piso, Calamardo le dio sin parar con el hacha a Bob. Bob Esponja empezó a chorrear sangre sin parar, Calamardo seguía dándole con el hacha a Bob Esponja para matarlo de una vez. Bob Esponja suplicaba no morir, pero Calamardo le quería darle una buena lección a Bob. Bob Esponja se arrastra hacia una silla, y este le empieza a dar con la silla a Calamardo. A Calamardo se le hinchó la cabeza, pero no perdió el tiempo y se abalanzó hacia donde estaba Bob. Estos dos estaban golpeándose en el piso, y Bob Esponja con su cuchillo, le empieza a dar varias puñaladas a los ojos de Calamardo. A Calamardo le empieza a salir sangre por los ojos, pero seguía peleando. Bob Esponja le da un fuerte golpe a la cabeza de Calamardo, y este se quedó desmayado. Bob Esponja aprovechó la situación, y ató con una soga a Calamardo, sobre una silla. Cuando Calamardo se despertó, vio que no podía moverse sobre la silla. Bob Esponja agarró el cuchillo, Bob Esponja lo miró con odio a Calamardo, y Bob Esponja dijo: Ahora te irás al infierno conmigo.
Luego de que Bob dijera eso, asesinó de una forma horrible a Calamardo, mostrando una imagen de Calamardo completamente mutilado. Luego de eso, Bob Esponja tenía planeado enterrar los cuerpos, pero se le ocurrió una idea asombrosa. Bob Esponja con el crustáceo cascarudo, le cambió el nombre al que ya había tenido con su anterior restaurante, con la diferencia de que la carne iba a ser de sus amigos. Bob Esponja agarró a los cuerpos de sus amigos y los cocinó. Al día siguiente, los clientes llegaron para probar la nueva carne que había cocinado Bob. A los clientes le encantaron, y Bob Esponja tenía planeado vender toda esa carne por cientos de millones de dólares. Hasta que por fin, una empresa desconocida, compró toda la carne de Bob, haciendo que Bob Esponja ahora se hiciera multimillonario. Pero no todo es color de rosas. Pasan las semanas, y descubrieron que las carnes que había cocinado Bob Esponja, tenían el ADN de sus amigos. Bob Esponja se asustó, él pensó que lo iban a llevar a la cárcel. Los policías no tardaron en llegar a la casa de Bob, y rápidamente lo detuvieron por asesinato. Bob Esponja tuvo que ir a juicio para que lo condenaran. A Bob Esponja, le terminaron dando pena de muerte, por asesinato. Bob Esponja no lo podía creer, se puso a llorar y sus ojos se les hincharon. Faltaban 24 horas para que Bob Esponja muera. Todo el día lo obligaron a dormir, no le dieron ni siquiera comida para disfrutar de su último día de vida. Cuando llegó la hora, a Bob Esponja lo mandaron a sentarse en la silla eléctrica. Cuando estaban a punto de matar a Bob Esponja, las últimas palabras de Bob fueron: Cuidado, uno nunca sabe lo que se puede llegar a meter en la boca. Lo que hice fue un placer momentáneo, para satisfacer mi sed de sangre que me estaba carcomiendo. Ahora no me importa lo que me hagan, todos se irán conmigo al infierno. Luego, Bob Esponja muere. Apareció un texto raro, con unas letras rojas que decían: la ambición y la venganza, nunca son buenas opciones. Y después de eso, el capítulo terminó. Yo no podía creer lo que había visto, sentía que me iba a dar un infarto al corazón, y mi hermano estaba convulsionando. Rápidamente, llamé a mi mamá llorando, y ella vio a mi hermano, y rápidamente nos trasladaron al hospital más cercano. Por suerte mi hermano no tuvo complicaciones graves, pero luego de eso, tuvo que ir al psicólogo por un mes. En cambio, yo tuve que quedar internado por 2 días. Cuando nos recuperamos, yo les conté a mis padres sobre el disco de Bob Esponja. Ellos se quedaron extrañados, pero cuando les mostramos el episodio, ellos tuvieron que abandonar en la mitad. Al día siguiente, fuimos a las instalaciones de Nickelodeon, para quejarnos sobre el misterioso capítulo de Bob. Curiosamente, el señor que me regaló el disco de Bob Esponja, ya no estaba. Mis padres fueron hacia los estudios de Bob Esponja, pero los encargados se quedaron confundidos, no habían visto un capítulo de Bob Esponja como el que le habíamos descrito. Mi papá quiso denunciar a la empresa, pero los empleados por fin nos dieron una información valiosa. El hombre que me había regalado el disco, había sido despedido a las pocas horas de regalar el disco, porque para nuestro jefe, le pareció un hombre muy extraño. Yo y mi familia nos sorprendimos, así que rápidamente, intentamos contactar con el hombre que me regaló el disco. Pero ni siquiera encontramos su registro de identidad. No sabemos si está vivo, o qué habrá sido de él. Hoy en día ya han pasado más de 10 años, y no le encontramos una explicación a todo esto. Obviamente luego del accidente, terminamos quemando el disco de Bob Esponja. Yo pienso que el hombre fue el creador del episodio, ya que cuando el capítulo había iniciado, este inició con códigos que eran el 0 y 1, en una repetición sin final. Lo cual no es algo normal en la serie de Bob Esponja. Hoy ya por fin supere esos traumas, pero solo les pido algo. Por favor, fíjense bien a quién les prestarás tu confianza. Adiós.